Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. Yo soy Ingrid Pineda, por fin de vuelta, contenta de estar de regreso después de unas largas toda buena jefa y obligadas vacaciones. Juro que no fue mi intención. Ni tan vacaciones. El día de hoy, sí, de hecho. El día de hoy estoy con mi compañero José Luis Medina y con Katia. Nos acompaña en la cámara, que no se ve, nuestro compañero Farrugia. Y pues vamos a poner sobre la mesa algunos temas de política nacional y también internacional. Hoy va a ser más internacional que nacional, ¿no? Va a ser muy interesante. Vamos a comenzar con el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que como sabemos el pasado 16 de agosto comenzaron las renegociaciones entre estos tres países, que son México, Estados Unidos y Canadá. Estas renegociaciones comenzaron el pasado 16 y van a terminar el 20 de este mes. Se tienen previstas otras dos mesas de negociación. La siguiente será en México, aquí en México, y la siguiente será en Canadá. Pues hay mucho que decir. La economía de México sí se sustenta bastante, querramos o no, en este tratado, a pesar de que México tenga 35 tratados más. Este es el más importante. Entonces sí es necesario poner sobre la mesa el tema. Entonces, José Luis, ¿qué opinas tú al respecto? Pues bueno, antes que otra cosa, como ya lo habías dicho, bienvenida de una nueva cuenta. Feliz, te lo juro que estoy feliz. Ya me hacía falta. Y también estamos felices de que estés de regreso. No sabes, ir a las entrevistas solo como que luego presentabas. Tú no fuiste a una Katia. Pero luego iba a presentar a Ingrid o a Katia, pero como entrevistadores. Bueno, es parte del equipo. Bueno. Pero aún así como que hacían falta ambas. También me hacía falta. Es nuestra primera vez juntas. Sí, de hecho. Pues mira, ya entrando del tema del Telecán, ayer iniciaron, como bien mencionas, y ya están como que los puntos ahí, ¿no? Estados Unidos quiere eliminar este déficit que según Estados Unidos hay entre México y Estados Unidos. Canadá como que es ahorita que no ni la debe ni la teme, ni picha ni cacha, como que Canadá ahorita está tranquilo. Y México pues ya tiene sus puntos. Ahora lo que va a ser importante aquí será en ese sentido va a ser el tema de los salarios, que es lo que se ha manejado por Estados Unidos. El tema de México dijo que no le entra el tema de los salarios, pero que si insisten van a entrar con el tema de migración. Ese estuvo bueno, el de los salarios estuvo bueno, porque me pareció que como puso en jaque a lo que nosotros pues ya tenemos de idea de salario. Incluso, bueno, escuché un par de opiniones respecto a que puede ser incluso como que Trump de algún modo abogaba por México al pedir que ese aumento de los salarios. Que, o sea, si lo ponemos como un cálculo frío, es obvio que le conviene a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero, o sea, me pareció una postura bastante interesante, un tema bastante interesante, porque los salarios son una grosería en nuestro país. Entonces, creo que pues no estaría mal que se pusiera más atención al tema. Pues sí, y eso es importante. Como bien dices, a Estados Unidos le conviene que sea igual, porque así no hay una competencia desleal en el sentido de que como en México pagan menos, pues hay mayor trabajo aquí en México. Cosa que como bien dices hay que ver cuánto se gana, ¿no? 80 pesos en estas empresas de subempleo, ¿no? Las outsourcing, en fin, una problemática que hay en temas laborales que no sé si en verdad el Telecán lo vaya a solucionar. Lo que sí, el tema va a ser importante es ver cómo se va el tema de propiedad intelectual, lo de las nuevas comunicaciones también, y el tema de los energéticos. Creo que son esos, sobre todo el último punto. Con la reforma energética se dio esa apertura a comerciar el petróleo, lo que se genera aquí de esa materia, y era cómo se va a plasmar en el Telecán, ¿no? Que era como que eso que proteger de México, ¿no? Que eso era intocable, que con la reforma energética se elimina, y que ahora con el Telecán se da legitimidad a ello, porque ya está la puerta abierta por parte de la reforma energética. Va a ser interesante cómo lo defienden. El equipo negociador, que es conformado por Delfonso Guajardo y por otros más sujetos y personajes de México, pues van como en una línea, no los veo ni a la defensiva, pero tampoco mesurados, ¿no? Pero tampoco apagados, o sea, como que no veo claro una intención en lo particular. Estados Unidos sí va, tiene claro lo que va, y Canadá apenas días antes de que iniciara las renegociaciones, pues sí dijo cuáles van a ser sus objetivos, ¿no? Que mayoritariamente es comercio. Pero vamos a ver, lo que ayer pasó, dijeron, bueno, vamos en bloque a comerciar con Europa, con Asia, y no divididos, que era como en esas líneas. Pero el tema del déficit y el tema de también
lo que pasa en Europa en estos comercios que tienen tratados. Va a ser interesante cómo van, ¿no? Si van por separados o lo hacen en bloque. También está, también está la necesidad, como lo habíamos comentado, de que el asunto de que hay una especie de prisa por terminar las negociaciones por las elecciones que se vienen en Estados Unidos y en México. A mí me llama la atención porque siento que va a ser muy complicado que se termine pues antes de estos procesos electorales, puesto que hay diferencias, por lo menos en el asunto económico, que bueno, hay muchas discrepancias, pero también está el asunto del cambio climático, que Canadá va muy al frente, va muy diciendo que es un tema de actualidad, que están muy preocupados, y Estados Unidos viene diciendo todo lo contrario, que es como es un invento y todas estas cosas, ¿no? Todas estas cuestiones que terminan pues provocando esa disputa. Entonces eso me parece como bastante interesante porque dentro de estas discrepancias va a ser muchísimo más complicado que el acuerdo llegue a concretarse en tiempo y forma. ¿Ya puedo hablar? Ella es la que está moderando, perdón, ¿qué cosas con Ingrid? Ya me callé. Sí, Ingrid, por favor. Pues sí, de bueno, concuerdo. Bueno, vamos a empezar por puntos. Voy a retomar un poco lo que dijiste en un principio. Canadá ahorita está así como Katia cuando José Luis y esta Ingrid están peleando, ¿no? Así como Sí, nosotros no peleamos, ¿verdad? No. Como bien mencionas, está yéndose a la parte más del medio ambiente, lo ambiental, etcétera. Y pues hay que ser honestos, a México y sobre todo a Estados Unidos no le interesa esa parte, ¿no? Escuchaba en un noticiero que a México no le conviene para nada, o lo menos que se pueda tocar el tema del déficit. Sin embargo, Estados Unidos es el tema que más le conviene tocar, ¿no? Y es el tema que va a sacar y que va a sacar y que va a sacar. Se me hace un poco absurdo. Realmente yo toda esta renegociación del Tratado de Libre Comercio nada más lo veo como un berrinche o una forma del presidente de Estados Unidos de ver que pues vaya, sí se está haciendo algo, ¿no? Se está tratando de cumplir lo que prometió en su campaña. Vaya, nada más he estado, bueno, desde mi punto personal de vista, he notado que Donald Trump lo único que quiere es demostrar que sí va a cumplir sus promesas, porque no está pudiendo. Realmente se está renegociando el Tratado de Libre Comercio cuando él dijo que pues ya no iba a haber, ¿no? Está llamando al presidente Enrique Peña Nieto para que diga que pues no, que por favor, que va a pagar el muro, que... Porque migración tampoco está haciendo nada. Así es, lo que quiere hacer pues es quedar bien, ¿no? Como pues continuar con la mentira, pero pues yo lo veo como una farsa, tristemente. Igual retomo lo de los salarios, se me hace muy gracioso, triste, lo que llama José Luis, y de hecho sí, bueno, ya lo leí en varias fuentes, la competencia desleal, ¿no? Que no le conviene a Estados Unidos, pero pues los mismos representantes de nuestro país ya dijeron, ya quedó claro que pues no va a haber incremento en los salarios. Y pues bueno, ahí también es como una parte de reflexión, ¿no? De cómo, si bien le conviene y no le conviene a Estados Unidos, pero pues es triste porque en nuestro país ya de plano se cerró esa puerta, y habría que reflexionar un poco más hacia adentro que hacia afuera, ¿no? Cómo están las condiciones de los trabajadores, como mencionabas, 80 pesos diarios y hasta menos, ¿no? Uh-huh. Entonces pues sí es un punto que a mí en lo personal me llama mucho la atención, y creo que es uno de los que más deberíamos de estar ahí sobre de eso en vez del déficit, ¿no? El déficit, vaya, pues es una consecuencia más, ¿no? Estados Unidos, pues realmente qué es lo que puede exportar a comparación de México, ¿no? Que es un país pues que mucho tiene más productor. Así es, pero también hay que ver cómo estamos, ¿no? Y es gracioso porque en México cómo están los trabajadores, el salario de los trabajadores, etcétera, y en Estados Unidos pues bien que mal les va mucho mejor que aquí. Y creo que esto que comenta en la última parte, déjame detenerme, creo que ha permeado el Telecan en el tema de la agricultura en nuestro país, ¿no? Sin duda. Y la renovación no va a solucionar ese problema. ¿Cuánto gana un jornalero? ¿Cuánto gana un agricultor? 100 pesos el día, con una jornada excesiva, con un trabajo que no lo vale, o sea, en el sentido de un trabajo que no vale 100 pesos, vaya. Vale mucho más. Vale mucho más, ¿no? Por la carga de trabajo, ¿no? Y luego lo hace una persona. Y luego atente al tema climático, ¿no? Por la lluvia, cuando no se da la cosecha. Muchos son trabajos de temporal. Sí.
¿no? Y luego las tierras ni son de ellos, tienen que trabajar ajeno. El tema de la propiedad privada, ahí está, ¿no? Lo mencionaba un poco Gustavo Vega, que sí en esa parte sí difiere un poco de él, digo, él es el experto, pero pues vaya, creo que tenemos que ser respetuosos y apoyar eso, porque es su fuente de vida, es lo que tiene la gente, ¿no? Es que se ve más por cuestión empresarial sí, que por cuestión... Sí, ellos lo ven macro, pero lo que afecta a nuestro país es lo micro, la economía, lo micro. Podrá México estar en la segunda potencia, pero si en lo micro ganamos 80 pesos diarios, ¿qué fregado nos va a ayudar eso? Decían del déficit, Katia. Aquí el Financiero hoy jueves dio una nota interesante sobre el tema. Bueno, el Financiero dice que está teniendo la cobertura muy, muy importante, pero da un dato importante. Con China es el país que tiene más el déficit, con 347 miles de millones de dólares, ¿no? México está en quinto lugar, con 63 millones. O sea, con China tiene la mayor problemática y Estados Unidos va contra México. O sea, ¿qué lógica es eso, no? ¿Por qué no mejor combatir a China en ese sentido? ¿Por qué no ver? Porque China, o sea, son 5 veces la diferencia. O sea, no parece, digo, yo no soy economista, pero no parece lógico ese tema. Entonces, ahí entra lo que dice Katia, ¿no? Esa necesidad como de llamar la atención y de estoy haciendo algo. Reiterar. Ajá, estoy pues poniendo atención en lo que dije en mi campaña, esa necesidad pues, de llamar la atención y de buscar que se note que están haciendo algo. O sea, igual no es como tanto el berrinche y la simulación, porque quieras o no, México está vuelto loco por este tema. O sea, están, como tú dices tú, Ildefonso Guajardo y todos los especialistas, y hay unas mesas de debate, y se habla bastante del tema, no es un chiste. O sea, queramos o no, sí afecta, y pues si no funciona lo macro, tampoco funciona lo micro, y nos vamos con todo esto, ¿no? Entonces, tiene su seriedad, obviamente. Y también en parte lo que me llama la atención es el asunto de que nosotros no solamente nos ponemos a pensar en Estados Unidos. O sea, el tratado es el de América del Norte. Está Canadá, Estados Unidos y México. Y nuestra negociación principal es Estados Unidos. Porque Canadá, el negocio de Canadá es con Estados Unidos. El negocio entre Canadá y México es mínimo. Es 20 veces menos que lo que está entre México y Estados Unidos. Entonces, esa falta de exponenciar el mercado de México con Canadá también es como una parte que yo creo que también podría tomarse muy muy en cuenta, porque México como productor, que tú ya habías mencionado, podría apoyarse muchísimo de Canadá, que es un país que por su geografía y sus condiciones climáticas tiende a necesitar. Entonces, supongo que es algo que no hemos visto, nos estamos agarrando mucho de Estados Unidos, y si estamos viendo que este es pues un tratado importante o el tratado más importante, pues habría que voltear a dónde está esa posibilidad. Y es que es así porque México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y de México es el primero Estados Unidos. Entonces, pues, como bien dices, hay un cierto escozor ahí, ¿no? Porque si se va el primero, se va el segundo, pues es un golpe importante bajo esa lógica. Obviamente no pasa nada, o sea, no es indispensable Estados Unidos para México, ni México es indispensable para Estados Unidos, creo yo. No, hay otros países, ciertamente se va a mermar, y es lo que se habló en su momento cuando se habló de que se iba a cancelar el Telecán cuando llegó Trump. El reto es ese, yo coincido contigo, ¿no? La economía mexicana no se debe basar nada más en Estados Unidos, no debe ser nada más Estados Unidos. Y donde el tratado, que está también Canadá, se está invisibilizando al país, o sea, no está el... Sí, es que como cuando fue todo esto, se puso al Telecán como la víctima de pleitos entre Trump, sobre todo Trump, ¿no? Entonces por eso ahorita es como que el Telecán hay que cuidarlo, hay que se modernice, que esté padre para que ayude y siga ayudando. Pero vaya, si nos vamos, el Telecán en nuestro país ha traído pues, consecuencias lamentables, consecuencias duras desde que entró en vigor, ¿no? Con el ejército zapatista y el tema de la agricultura y otras cosas que ha dañado este tratado. Ha tenido sus beneficios obviamente, pero se ve en lo macro. Sí, y es lo que comentábamos precisamente hace unos programas, ¿no? Realmente cuáles son los beneficios significativos que este tratado ha traído a nuestro país. En mi opinión, esto es una estrategia política tanto de México como Estados Unidos, porque como ya lo mencionamos, ya lo mencionó Ingrid, Canadá está siendo invisibilizado, más que un participante, más que un miembro de este tratado, es como el mediador, ¿no?, entre Estados Unidos y México. Y reitero, son estrategias políticas tanto de Trump
que ya vimos, bueno, obviamente México no depende de Estados Unidos más que obvio que no depende de México en todo, pero estamos viendo que en ciertos aspectos Donald Trump ya está así como que, pues vaya, o sea, ya le habló a Peña Nieto, ya le pidió favor, o sea. Sí, bueno, está la llamada, ¿no? Ahí habría que ponernos a pensar qué intereses hay detrás y por qué México no puede voltear a otro, por qué no voltea a Centroamérica, Sudamérica, o sea. Mismo Japón hace unos días, el embajador de Japón en México dijo: Japón está más que dispuesto a hacer negociaciones comerciales con México, porque México, él parafraseando decía algo así como, Japón cree en el futuro comercial de México, pero México no cree en su propio futuro así comercial, ¿no? O sea, están otros países, hay muchas otras puertas, y yo sí creo, igual, Estados Unidos no necesita a México para existir, pero sí necesita a países como México que lo llenen de mano de obra barata. Y México es de los principales, o sea, México y Centroamérica son los dueños de su mano de obra. Entonces, recordaba la frase de Fox, ¿no? En su momento, ¿no? Que los mexicanos no hacen ni lo que no hacen los negros, ¿no? Sí, o sea, imagínate. Entonces, sí, yo creo que sí es un golpe fuerte. Lo que cambia también mucho es como la forma de encarar el problema, porque Donald Trump se hace aquí lo que yo digo, y Peña Nieto es como, pues con él es como de sí, y ya cuando llega aquí a México es no vamos a pagar ningún muro, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Les falta también esa asertividad, esa impositividad que necesita alguien como representante de un estado y representante de una población importante, porque debe ser totalmente consciente de todo lo que involucra el país, en la economía, en la política. Entonces, siento que no sea dueña de ese conocimiento de lo que representa en verdad México para Estados Unidos. Y es precisamente lo que iba. Nos podemos dar cuenta de que los dos son increíblemente inexpertos en su materia. Tal vez son como los polos opuestos, ¿no? Donald Trump diciendo, no, pues aquí se hace lo que yo digo, y después haciéndole una llamada de, oye, aquí, que no sé qué, ¿no? O sea, casi. Y nuestro presidente queriendo hacer que su país vea que sí está defendiendo sus intereses, ¿no? El Tratado de Libre Comercio sigue, vamos a renegociar, cuando realmente el Tratado de Libre Comercio pues no nos beneficia en absolutamente nada, ¿no? Incluso yo creo que se menosprecia muchísimas de las actividades que como mencionaba José Luis, la agricultura es importantísima para nuestro país, y pues bueno, estamos viendo que, o sea, agricultura qué, o sea, no sé realmente, obviamente no recae todo en un tratado, es la mentalidad que se ha venido generando, ¿no? Pero sí tiene muchísimo que ver. Es que es incongruente, por ejemplo, sí que cuestionaba eso de las incongruencias, pero México, que produce aguacates y jitomates, no es posible que le compremos y consumamos los de Estados Unidos y los que hacemos aquí se vayan allá, o sea, porque si tenemos ese material, pues no, que se quede aquí. El petróleo, pero no hay las refinerías suficientes para hacerlo, ¿verdad? Porque son intereses. Pero ahí entramos en lo mismo que es la política de Donald Trump, ¿no? Sí, es el proteccionismo. Sí, pero es que hay cosas que México no tiene, que obviamente tiene que comprar. Proteccionismo sería cerrarnos como otros países, completamente, ¿no? Como Norcorea o como Venezuela. No, yo creo que sí debe de haber competencia, pero el problema es dar prioridad, creo que a lo que se hace aquí en casa. No es posible que el kilo de aguacate esté, no me acuerdo cuánto. 80 pesos. Sí, carísimos. Cuando vas a Uruapan y hay... Te lo regalan prácticamente, ¿no? O las manzanas ni se digan. O sea, creo que habría que no hay que ver el proteccionismo como algo malvado, hay que entender el proteccionismo como una defensa de la economía nacional, la microeconomía, pero sí también no cerrarnos al mundo. No nos podemos cerrar al mundo, estamos en una era globalizada, es imposible hacerlo, pero yo creo que hay puntos donde sí el gobierno mexicano debería de ser ahí en México, que sería lo que hiciera un estadista, ¿no? Proteger a su gente, a los mexicanos. Pero sí, Peña Nieto no es estadista. Ni Donald Trump. Ni Donald Trump. Son intereses empresariales por las empresas transnacionales que hay. No representan, o sea, Peña Nieto no te representa a ti, ni creo que ni a ti, Ingrid. Quizá Farruko sí porque es priista, pero bueno, Cuellar es el priista. No, tú eres panista. No, pero vaya. O sea,
No hay una Yo creo que representación. Peña Nieto no representa a nadie. Representa los intereses de las Pero empresas. está ahí, o sea, pero es que también como lo mencionábamos, o sea, yo creo que no representa nada. Peña Nieto para mí no representa nada, al menos para mí. Bueno. O sea, puede representar intereses de una clase, pero realmente ni siquiera eso lo sabe hacer bien. Cuando llegó, desviando un tantito del tema, cuando llegó a la presidencia representaba algo, porque tenía una fuerza impresionante. Llegó 2014 y la figura presidencial se acabó. Porque él solo se fue terminando sus declaraciones, lo poco, Sí. lo poco y lo mal que hablaba y que se relacionaba con otros países, lo terminaron evidenciando como una persona que no sabe hacer el trabajo Es en el que inexperto. está. Sí, regreso a lo mismo, regreso a lo mismo, es inexperto y cuando llegó a la presidencia llegó con la imagen que le habían fabricado. Es decir, una imagen con la que, no sé, pues sí, el pueblo, no sé quién quieras, los empresarios, pero no, o sea, velo en la actualidad, no sabe hacer, pues, no sabe hacer nada el señor. Y va a ser un problema aquí porque ¿quién va a llegar en 2018? Si se sigue la continuidad o se hace un cambio, quizá no radical, pero sí diferente en las formas y en las maneras, ¿no? En broma y broma lo decíamos, ¿no? Que si López Obrador representa ahorita un albur, porque ha dicho que él va a respetar lo mexicano, ¿no? Puede ser que diga, no va al Telecán como Trump. ¿Y qué pasaría? Va a ser interesante eso. Es un albur. Como Venezuela. Bueno, eso siempre es lo que se dice, ¿no? Yo no sé si... Ajá, exacto, o sea, es el mito de López Obrador es como Hugo Chávez, Maduro. No sé si es así, la verdad no, porque no da un discurso antineoliberal o antisistema. no, de hecho está bastante unido a él, ya es lo que está haciendo estos últimos. Da un discurso anti la corrupción, es lo único. Es su Y discurso. perdonando. Y perdonando, lo siento, Katy, sé que te duele esto, pero vaya, o sea, él no da un discurso antisistema. Él no creo que vaya a combatir a los yanquis, porque no es así, no es López Obrador así. Si analizamos su discurso no es así. No es así López Obrador, es quizá más moderado, quizá a lo mejor no tan entrevista como los demás, pero va a ser ahí, digo, el albur ante el electorado. Pero quien quede, si queda como candidato, Zavala, va a ser la continuidad de esto. Entonces, en el 2018 no se juega un cambio, a mi parecer. No hay un cambio, sigue la continuidad. Y esto garantiza al Telecán que siga, porque sin duda decían yo al inicio. Bueno, se da un contexto de que va a haber elecciones en las primarias de Estados Unidos, donde va a ser interesante ver si ganan la mayoría de demócratas y republicanos. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuál va a ser la postura de los demócratas ahora que no están en la presidencia? Y aquí en México va a ser interesante qué pasa. Si quién queda, ¿no? O la mayoría, quizá no que en la presidencia, pero sí en la mayoría del Congreso, porque al final de cuentas el Congreso va a tener que ratificar el Telecán. Y en cuanto a la presidencia, yo creo que sí cambiaría mucho, o bueno, no mucho, pero sí significativamente el asunto de que Peña Nieto es un personaje fabricado para la simpatía. Fue fabricado del carisma y no del conocimiento. Y quienes están ahorita como posibilidades, por ejemplo, del PRI, siento que tienen un poco más de ese conocimiento. O sea, José Antonio Meade no está ahí por su carita bonita, ni Osorio Chong. O sea, a ellos cuando pasan las personas no les gritan Peña Bombón, o sea, ellos no les gritan por eso. Ellos Osorio están, Bombón. ajá, o sea, entonces siento que eso sí es como una especie de cambio, porque ellos no están ahí como por ese carisma o esa carita bonita, porque quieres o no, si saben lo que están haciendo, lo están haciendo para sus intereses, pero saben lo que están haciendo, y Peña ni siquiera es una marioneta. Ajá, exacto. Entonces, como que yo creo que en esa parte sí sería muy interesante ese cambio, porque ya no pero viene la a ser lo continuidad, mismo. porque al final de cuentas va a tener que seguir Es haciendo el los mismo intereses. O sea, sí cambia la imagen, sí, ¿no? Uno tiene doctorado, el otro licenciatura, ¿no? Sabes, de ahí de Meade y de Chong, se habla de Narro y ahora de Enrique de la Madrid. Pero vaya, va a seguir la misma línea, porque los mismos siguen ahí, los intereses no cambian. Pues tan solo quien inició esto fue Carlos Salinas Salinas de Gortari. y pues él Todo no lo era para contrario, nada una carita todo lo bonita. contrario. Y es, pues Bueno, ahora sí era es- guapo, ¿eh? Ahí te digo el Bueno. costo. Yo no ¿Disculpa? Bueno, muchas pero vamos, o personas que sea, eran guapos. si alguien consideraba que era guapo, supongo que... Pero, no, Salinas era muy Pero se ve, inteligente, ¿eh? ajá, o sea, eso, bueno, vaya, esa era su preparación. A Y eso resulta me que refiero. como diplomático, yo creo que Meade o Chong funcionarían más que como Peña Nieto. Ah, o sea, sí. la forma de encarar el problema y la forma de plantarte con un líder de Estado es diferente cuando traes el conocimiento, cuando eres lo que eres
por tu conocimiento y no porque te lo fabricó por la necesidad de tener el puesto, ¿no? Calderón igual llegó como una persona, bueno, llegó de una manera legítima. Actuó de manera legítima con la guerra del narcotráfico y tuvo que recurrir a Estados Unidos para solucionar el problema con la iniciativa Mérida. Alguien que no le fabricaron, alguien que llegó por un fraude, pero no le fabricaron una imagen. Que es un espurio, yo lo digo y lo seguiré diciendo. Sí, se ve una improvisación, se veía carismático, encaró problemas importantes que pasaron, pero al final de cuentas no supo resolver como Peña Nieto. ¿Y qué hizo? Iniciativa Mérida para que Estados Unidos me ayude a resolver el problema del narcotráfico y militarizar las calles. Eso fue lo único que hizo Calderón, aun cuando haya tenido estudios y en Estados Unidos como los Chicago Boys y estos puristas, fue lo mismo. O sea, no podemos garantizar que con Meade, con Narro, con Chong, pues sí, a lo mejor en el discurso, por lo menos ya no habrá tantos memes, a lo mejor. A lo mejor ya no hablaremos de alguna burrada que diga el presidente o la presidenta, depende de quién llegue. Pero las mismas maneras y las mismas formas y los mismos errores van a ser los problemas que surjan en el país. Si no hay un estadista como tal, como lo decía en algún momento Aristóteles Núñez, si no hay un estadista como tal, los van a rebasar y no van a poder. Ya mejor ni hablar de pues la candidata del PAN, ¿no? Que Mejor pues ni hablar. no tiene, en mi opinión, no tiene ni carisma tampoco ni nada. Y o yo sea, no sé qué le ven. Y bueno, en ese punto Ya hablaremos sí bien. podríamos coincidir, bueno, al menos yo, con lo que nos había dicho pues Aristóteles Núñez, ¿no? Lo único que ha hecho pues ser esposa de Calderón, ¿no? Pero pues ¿qué se puede esperar? Y lo peor es que la Porque- siguen. ¿Perdón? La siguen. No sé qué, tiene un carisma que la atrae a la gente, no sé. Para mí no tiene un carisma, Exacto. o sea, Pero la o sea, trae. tal vez porque, no sé, Mira. no, para Pero mí no ella es misma se carisma. pone en riesgo porque, bueno, no se pone, se ve en riesgo. Porque también dijo que si el partido no la apoya, ella se va a ir sola. O sea, también ya ve la opción. Pero vaya, sé que cambia un poquito el tema, pero sí hay que mencionarlo. O sea, no sé qué le ven, pero algo le ven que la siguen. Pues hace unos días fuimos invitados a un evento PAN. Yo no voy a esas cosas, pero la curiosidad mató al gato. Y la vendían o le decían, es una mujer muy sencilla, sensible a los problemas. Y los jóvenes con una pasión, jóvenes como ustedes Qué y como miedo. nosotros. Va a haber una asamblea ahora de jóvenes, que por cierto a lo mejor ahí estaremos. O sea, yo, porque me invitaron, ¿no? Obvio no soy panista, pero hay que conocer, pero en las, Ni el canal. ni el canal. Pero vaya, lo menciono no por... no, pues iré como acarreado ahí. Pero vaya, me refiero a que hay jóvenes que sí están con ese proyecto, que yo no le veo un proyecto como tal, pero sí hay jóvenes que la apoyan. Yo creo que su ventaja, o sea, y puede que suene, no sé, a lo mejor se me avienta Ingrid, es que es mujer, tristemente. Y, o sea, no, o sea, para mí, o sea, y no, o sea, yo lo digo en el mejor de los sentidos, vaya, Pues sí, no se es con un aprovecha afán de de lo que- ofender, pero es una mujer, entonces... Este es el asunto del contexto, Entonces, es obvio. ajá, obviamente, tristemente, pues, ¿con Lo mismo qué lo pasó con Hillary relacionamos? Clinton. No, pues, Y con Josefina. es una madre de familia, es una mujer, bueno, obviamente no, es una mujer, es una persona sensible, empática, etcétera, etcétera. Esa es, para mí, la única ventaja que tiene, pero carisma, no, la verdad. Y un proyecto así, pues, ¿Sólido? conciso, sólido, no, o sea... No sé qué otra cosa puede hacer esa señora, la verdad no. Yo creo que ahí coincido contigo, Katia. Vende la imagen de mujer, tristemente, es lamentable. Y deberían de vender ideas, ¿no? Que al final de cuentas lo que Se se va está a jugar. aprovechando del contexto, Sí. como lo hizo Josefina, dices tú. Sin duda, O sea- y como Hillary también lo hizo. Entonces es un tema muy lamentable que ya hablaremos de ese tema porque de hecho nos desviamos. Pero ya hablaremos de ese tema y sin duda es Bueno. una problemática. Ahí está el Tratado de Libre Comercio. Pues, a ver, ¿tú qué concluyes de esto? Concluyo. No está todo dicho con esta primera renegociación. Habrá que ver qué pasa en México. Va a ser interesante cuando estén aquí en México. Va a ser interesante. Yo no he escuchado al presidente hablar del tema, por cierto. No más de Delfonso Guajardo. Ha estado en los medios. Aquí no sé qué decirlo. Pero no está todo dicho. Habrá que ver qué pasa hasta el último momento. Pues de igual manera no está todo dicho y ella también lo dije, a mí me parece que no se va a llegar a ningún lado, o sea, al menos beneficios que signifiquen algo para nuestro país no se van a obtener y pues nada más esperar que no pues nos metan más el pie. Eso y también como fomentar, ¿no? El interés de la sociedad en el tema de la economía, que es
como de pronto temas y como y la política, temas que se terminan dejando mucho de lado y que terminamos dejándolos en las manos de estas personas, y que si nos empezáramos a involucrar más, a interesarnos más, de pronto las pláticas y el interés pueden generar también un cambio, como lo que nosotros estamos haciendo aquí ahorita, ¿no? Entonces, también eso, fomentarle el interés de la economía a la sociedad en general, porque pues es lo que nosotros hacemos. La economía somos la sociedad entera, no solamente Enrique Peña Nieto y Donald Sin Trump duda. con sus aras nacionales. O sea, nosotros que consumimos, nosotros que salimos a trabajar, nosotros que estudiamos y que utilizamos el transporte público, todo eso es economía. Entonces, hace falta que nosotros nos pongamos a analizarlo desde esta perspectiva, para que veamos nosotros qué es lo que sí sirve y lo que no sirve del Tratado de Libre Comercio desde las personas de a pie, como dices tú, José Luis. Esa es mi conclusión. Venga, pues. Bueno, eso es todo por este tema. Nos escuchamos en un momento. Fin. Venga.